Bueno, seguimos. Lo que vamos a hacer en este video es definir suma entre matrices y multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, vamos primero a definir la suma. Si tenemos entonces dos matrices, una matriz A y una matriz B, para poder sumarlas, tienen que ser las dos del mismo tamaño, las dos del mismo orden. Y bueno, entonces la matriz suma es A más B. Reemplazamos A por sus elementos, era la matriz A y J. B era B sub i J. Y aquí es igual, es una nueva matriz donde los elementos se obtienen sumando los correspondientes elementos entre A y B. O sea, por ejemplo, tomamos el elemento de la primera fila, primera columna de A, y lo sumamos con el elemento de la primera fila y primera columna de B. Y así seguimos. Tomamos el primer elemento de la primera fila, segunda columna de A, y lo sumamos con el elemento de la primera fila, segunda columna de B. Y así seguimos, ¿no? Entonces, lo que nos queda es una nueva matriz, que es sumar elemento a elemento, el A y J más el B sub i J. Esta matriz es una matriz del mismo orden que las matrices A y B. Vamos a ver un ejemplo, pero es muy fácil hacer la suma. Supongamos que nos piden calcular si es posible esta suma. Y primero nos dan una matriz A que tiene 3 filas y 2 columnas. Es 3 por 2. Y la matriz B tiene 2 filas y 3 columnas. O sea, es 2 por 3. No tienen el mismo orden, así que por lo tanto no las podemos sumar. No es posible calcular A más B. Supongamos que nos dan una nueva matriz A, que tiene 2 filas y 3 columnas, es 2 por 3, y una matriz B del mismo tamaño, 2 por 3. Entonces la suma es sumar elemento a elemento. Por ejemplo, 1 lo tenemos que sumar con el 2, o sea que quedaría 3, más, menos 1 más 3, quedaría 2, 5 menos 5, 0. Bueno, y así seguimos, ¿no? Menos 1, 5, y acá quedaría 1 más 1 medio, 3 medios. Bueno, así nos quedaría la nueva matriz. Así que es muy fácil sumar dos matrices. ¿Qué propiedades tiene esta operación, esta suma entre matrices? Supongamos que tenemos entonces tres matrices. Para poder sumarlas necesitamos que sean las tres del mismo tamaño, m por n. Entonces, acá en realidad usamos esta notación para enumerar las propiedades con esta b, porque estas mismas propiedades van a volver a aparecer en espacios vectoriales. En realidad en vectores vuelven a aparecer y en espacios vectoriales. Y entonces para ya tener esta numeración, por eso usamos esta b corta. Bueno, entonces vamos a esta propiedad. La primera es que la suma entre matrices es asociativa. Y es muy fácil de verlo porque si vamos a la definición de suma de matrices, y considerando que los elementos de las matrices son números reales, racionales, complejos, pero en esos conjuntos numéricos tenemos la propiedad asociativa, entonces vale la asociatividad de la suma de matrices, ¿no? Y lo mismo para la conmutatividad. La suma de matrices es conmutativa. Nuevamente, considerando la definición de suma de matrices y teniendo en cuenta que la suma de números es conmutativa, entonces tenemos esta propiedad. ¿Qué más? Si tomamos esta matriz con todos sus elementos ceros, verifica que A más 0 es igual a A. O sea, esta matriz con todos ceros es un neutro para la suma. Y bueno, la vamos a llamar matriz nula. La matriz nula, entonces este es el elemento neutro, la suma tiene un elemento neutro que es esta matriz nula. ¿Y qué más? Si nosotros tomamos una matriz, cualquiera, y tomamos una nueva matriz que lo que hacemos es, cada elemento de A, en lugar del elemento de A, tomamos el simétrico de cada elemento. Se nos queda una nueva matriz del mismo orden que la matriz A, pero con todos sus elementos con signo contrario. Lo que verifica esta
estas dos matrices A y B, es que cuando las sumamos nos dan 0, la matriz nula. Bueno, a esta matriz B, entonces la vamos a llamar la matriz simétrica de A. Y bueno, la vamos a anotar así, B igual la simétrica de A, y bueno, la llamamos simétrica de A. Y a partir, como es habitual, ¿no? A partir de esta matriz simétrica, lo que podemos es definir la diferencia entre dos matrices, la resta entre dos matrices. ¿Qué va a ser A menos B? Es a A sumarle la matriz simétrica de B. Bueno, ¿y qué más? La otra operación que íbamos a definir es multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un escalar. Escalar es un número, ¿sí? Un número en K, real, racional, complejo, un número. Muchas veces lo vamos a llamar escalar. Bueno, entonces tenemos un número en K y una matriz. Entonces vamos a definir K por A, reemplazamos A por, esta es la operación que estamos queriendo definir, ¿sí? Este producto. K por A, reemplazamos A por sus elementos genéricos, que son A y J. Entonces, esta es una nueva matriz. ¿Y cómo la obtenemos? Multiplicando cada elemento de la matriz A por el elemento K. O sea, lo que nos queda es esta nueva matriz. Esta matriz es del mismo orden que la matriz A. Y bueno, observen, bueno, esta es la operación que estamos definiendo. Y acá tenemos el producto de números, de los complejos o reales, bueno, con el conjunto que estemos trabajando. Bueno, pero es muy fácil. Entonces, el producto por escalar es multiplicar cada elemento de la matriz por el número. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta matriz, que tiene 2 filas y 4 columnas. Y queremos entonces hallar 5 por A. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cada elemento de la matriz A por 5. Entonces nos va a quedar 5, menos 5, 0, 15. Esa es la primera fila. Y bueno, lo mismo acá, ¿no? Menos 10, 5, 25 y 10. Así que nos quedaría esa nueva matriz. Es del mismo orden que la matriz A. ¿Qué propiedades tiene esta operación de multiplicar a una matriz por un escalar? Bueno, si tenemos entonces dos matrices del mismo orden, m por n, lambda, nuevamente aparece esta letra griega, y lambda prima son números en el conjunto K. Entonces, seguimos con la numeración, esta b sub 5 que agregamos a la lista anterior. Entonces, si multiplicamos una suma de matrices por un número, ese número lo podemos distribuir y nos quedaría lambda por A más lambda por B. Nuevamente, estas propiedades son muy fáciles si tenemos en cuenta en este caso la suma de matrices y el producto de una matriz por un escalar. Y considerando que en cada lugar de la matriz, en cada elemento, las operaciones, en este caso usaríamos la distributividad del producto con respecto a la suma en los conjuntos numéricos. ¿Qué más? Si tenemos una suma de números y multiplicamos a una matriz por una suma de dos números. Eso es lo mismo que, bueno, distribuirlo. Lo que nos quedaría es lambda por A más lambda prima por A. Bueno, acá lo tenemos. También, si nosotros multiplicamos una matriz por un producto de dos números, bueno, podemos hacer lo siguiente. Primero a la matriz multiplicarla por uno de los números, por ejemplo lambda prima, lo que nos queda acá es una matriz, y a esta matriz multiplicarla por lambda. Así que tenemos esa propiedad. Y finalmente, si a una matriz la multiplicamos por 1, nos queda la misma matriz. Bueno, es muy sencillo. Bueno, esto es todo. Entonces, en el próximo video vamos a ver producto de matrices.